Queridas amigos, compatriotas que me escuchan a lo largo y ancho del territorio nacional, los saluda Fernando Cayallén. He estado notando una cantidad de apreciaciones en torno a la demanda competencial que se ha presentado al Tribunal Constitucional y que en estos momentos debe estar ya en debate en cuanto a si se admite o no. Entonces, para evitar algunas confusiones, quiero concretamente señalar primero que lo que hoy día se va a ver es exclusivamente la admisibilidad. Y esto tiene algunas vertientes, ¿no? Podría ser inadmisible en cuanto a que descubran que falta alguna documentación, como decirles en una demanda el DNI, etcétera. Entonces, declaran inadmisible y le dan unos días para que pueda subsanar esto. Caso contrario, simplemente van a definir el tema de la titularidad o legitimidad para obrar, que eso es lo más importante del debate entre ellos. Definir si es que el presidente de la Comisión Permanente, o como se ha demandado como presidente del Congreso, está legitimado para poder procederse a que, de acuerdo al artículo 109 y siguientes del Código Procesal Constitucional, se admite solamente para ello, para que después pueda verlo ya la Comisión Constitucional respectiva o las comisiones de asesores y el propio ponente empezar recién a hacer su proyecto, previamente corriendo traslado, si se admite, a los órganos competentes que han planteado por 30 días para que puedan absolver en la demanda correspondiente. En este caso específicamente al órgano ejecutivo, al Poder Ejecutivo. Pero ¿qué es lo que está aquí que tendrán que hilar con mucha fineza los miembros del tribunal ante la representación de legitimidad del presidente de la Comisión Permanente o, de acuerdo a su interpretación, del presidente del Congreso ya disuelto de hecho y que es materia de debate si es que esta disolución en el decreto supremo correspondiente es constitucional o no? Entonces, mis queridos amigos, lo que hoy tendrá que verse y definirse es si esta demanda es admitida por las razones que estamos explicando de la legitimidad para obrar. Cuando hablaba de que actúen con mucha precaución y fineza, es porque probablemente, interpretando el artículo 3 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, es decir, que el tribunal está facultado para exonerarse de algunas formalidades, podría admitirse a pesar de que consideren que precisamente lo que se va a ver es su legitimidad y desarrollo constitucional al final en el fallo que tenga que darse sobre la disolución del Congreso. Pues bien, entonces, ¿por qué digo de fineza? Porque comprenderán ustedes que de acuerdo a cómo se interprete, si no lo aclaran bien, podría entenderse que ya el tribunal admitió la vida existente del Congreso. Tiene una responsabilidad muy grande de lo que tiene. Que el hecho de admitir, si es que la admitiesen dentro de unas horas, el hecho de admitir no implica que necesariamente se esté ya resolviendo sobre la constitucionalidad o no del decreto supremo. Como todos ustedes saben, en mi caso, considero que hay una infracción constitucional en ese decreto supremo, sobre todo en cuanto al voto fáctico. Y en esto hay que ver las diferencias que existe, por ejemplo, con una acción de inconstitucionalidad, porque en el caso competencial, en esta oportunidad van a tener que ver algunas situaciones que ha planteado el órgano legislativo y que no necesariamente se han infringido. Explico. Se señala que el Ejecutivo ha violado y se ha entrometido en el hecho de la facultad exclusiva del Congreso de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Y eso no ha discutido el Ejecutivo. Entonces quedan dos cosas muy importantes que tendrá que definirse en el fondo. La posibilidad, que ya se había hecho en otra sentencia, pero yo diría más bien que clarifiquen el tema sobre si es que una acción de reforma constitucional del Congreso puede ser materia de un voto de confianza. En anterior sentencia daba la impresión que, siguiendo la tradición de uno de los debates del Congreso Constituyente del 93, la materia del voto de confianza podía ser sobre cualquier cosa. Es una oportunidad importante que el Tribunal Constitucional nos precise si debidamente, si una reforma constitucional, un proyecto de reforma constitucional es materia de un voto de confianza,
como facultad del Ejecutivo a través del presidente del Consejo de Ministros. El otro tema que para mí es de mucha importancia, y les diré con sinceridad que estoy esperando que resuelva esto el tribunal, es sobre el tema del voto fáctico, la interpretación que ha hecho el Ejecutivo. Entonces son dos cosas de fondo que, de admitirse la demanda, tendrán que resolverse. Pero entendamos que en una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo, no hay medida cautelar. En el caso competencial sí hay una medida cautelar, que en este caso ha presentado el presidente de la Comisión Permanente, representando en esta oportunidad en la demanda como presidente del Congreso. Entonces, en la demanda competencial, si se admite, tendrá que verse de inmediato casi la procedencia de la medida cautelar, admitiéndola, que significaría, como todos saben, dejar sin efecto la disolución del Congreso. Pero además encierra graves responsabilidades en cuanto a... Quiero despedirme ahora porque esperemos lo que va a señalar el tribunal, no sin antes precisar que el nuevo Congreso va a ver las situaciones como se han debatido y que definitivamente todas estas lecciones nos están llamando la atención sobre serias reformas constitucionales, lo que quiere decir también que a futuro este Congreso, los partidos deben ver qué personas con conocimiento constitucional llevan para un debate muy intenso, casi de un Congreso constitucional constituyente derivado. Eso es lo que va a suceder. Pero no olvidemos, en este aspecto competencial, que hay responsabilidad si es que se declara inconstitucional el decreto supremo en cuanto a la disolución del Congreso, lo que nos lleva ya a tener en cuenta el artículo 117 de la Constitución en su oportunidad, y que además la intervención de la Fiscalía de la Nación de oficio en cuanto a una violación flagrante que se hubiera cometido, de haber resuelto mañana el tribunal de alguna forma la situación del presidente de la República. Muchas gracias, espero haber colaborado con ustedes y hasta pronto.